Sea bienvenido, hermano, a nuestra quinta sesión de este estudio que Dios nos está permitiendo del libro de Sofonías. Hemos aprendido de la severidad de Dios en los juicios, pero también comenzamos a ver el capítulo anterior, lo que es la bondad de Dios. Vamos a continuar con este tema viendo la bondad de Dios en sus juicios, y para eso vamos a estar estudiando versículos del capítulo 2 de Sofonías. Yo sé que todos estos estudios que hemos tenido han sido de bendición para ustedes, han sido de bendición para mi vida, y los invitamos a que lo podamos tomar y que lo podamos atesorar tal como la palabra de Dios me dice ser. Así es que vamos a dar la bienvenida a cada uno de ustedes y queremos comenzar esta quinta sesión con el estudio de la bondad de Dios en los juicios. La muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Oh, hay libertad en ti, Señor. Hay libertad. Oh, hay libertad. Al concluir de este precioso canto, vamos a tener aquí con nosotros al pastor Jaime León, que es el que nos está dictando este estudio. Quisiera consultarle, pastor, si podemos hacer como un recuento de todas estas sesiones que hemos estado viendo anteriormente. Recuerdo que vimos una introducción
en la cual usted nos comentaba todo todo el antecedente, el contexto de cómo estaba el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo del sur era, ¿verdad? Judá. Sí. Y cómo se encontraban sin adoración al Señor, se encontraban alejados completamente, con idolatría. Pero Dios estaba utilizando a este rey para poder regresar a su palabra. Algo así vimos en la introducción, ¿verdad? Y es importante que refresquemos. Sí, habían pasado más de 50 años, ¿verdad? Dijéramos 55 años. El rey Manasés había sido, y los dos reyes anteriores habían sido, pero Manasés fue el rey que más tiempo estuvo, ¿verdad?, gobernando antes de Josías, y llevó a la nación a la idolatría, ¿verdad? Sustituyeron el culto al verdadero Dios, dijéramos, y llenaron el país de puros ídolos. Eso desató el juicio de Dios, que es prácticamente lo que estuvimos viendo en la sesión número 1, si le podemos decir así, y la sesión número 2, cómo los juicios de Dios vienen sobre el pueblo idólatra y sobre, si recuerda usted, amigo oyente, estudiamos aquellos 7 grupos, los cuales habían confiado en su poder, en sus capacidades, y se habían alejado completamente de Dios, y eso encendió la ira de Dios. Y también recuerdo que vimos cómo en medio de la iglesia también se había mezclado, ¿verdad? Sacerdotes. Había una gran falsedad. Había una gran falsedad. Que dijimos que la idolatría siempre nos lleva a la falsedad. Cuando se deja la verdadera adoración a Dios porque se ha abandonado la palabra, ¿verdad? Entonces el camino que va a seguir la persona, la iglesia, la nación, quien sea, va a ser a la idolatría, ¿verdad? Idolatría, correcto. Y veíamos, recuerdo que en la sesión número 3 empezamos a ver cómo Dios empieza a manifestar la bondad para con el pueblo de Israel, cómo los llama a Él a regresar a sus caminos, a sus preceptos, y lo invita a que pueda apreciar el poder estar congregados, el poder estar reunidos. Pero en eso recuerdo que veíamos un punto bien importante, y era que el estar congregados no era solamente el asistir a una reunión, sino que conlleva más el ser parte de una iglesia. Bueno, hacíamos esa aplicación, ¿verdad? Porque recuerda que cuando el profeta trae la profecía, dijéramos, realmente era una exhortación fuerte, ¿verdad? Era una advertencia, porque del juicio que iba a venir, ¿verdad?, sobre la nación, si ellos no enmendaban sus caminos. Entonces el profeta, Dios, pues, a través del profeta los llamó a congregarse, a venir a la casa de Dios, porque ya habían abandonado, el templo estaba abandonado, y como vimos, la palabra de Dios está abandonada, y cuando abandonamos la palabra de Dios, vamos a abandonar la iglesia. Y cuando alguien abandona la iglesia, va a abandonar la palabra de Dios también, ¿verdad? Entonces, pero lo hermoso es que en esa advertencia, dijéramos, ellos atendieron, el rey Josías, ¿verdad? Cuando descubren los rollos de la ley, leen la palabra de Dios, la reciben, y el rey convocó al pueblo. Así como el Señor les estaba invitando, el rey convocó, como vimos. Sí. Vemos la historia en el libro de los Reyes, en el libro de Crónicas, ¿verdad? Que Josías convocó al pueblo, a los líderes, al pueblo, y fueron a la casa de Dios y se expusieron a la palabra, ¿verdad? Y entonces, claro, esto trajo un efecto sobre la nación, una transformación, y hubo, dijéramos, una renovación espiritual, ¿verdad?, en medio de ellos. Nos encontramos a la mitad del camino. Hemos recorrido 4 sesiones de este estudio y estamos a punto de ingresar a la número 5. Pero quiero hacerle una consulta más, una pregunta que yo me he hecho, y quizás más de alguno de los que están viendo este estudio se ha hecho. ¿Podemos encontrar bondad en medio de un juicio?
Bueno, eso es lo que precisamente vamos a ver en esta sesión número 5. De qué formas, ¿verdad?, podemos ver la bondad de Dios en medio de un juicio. Y ese es el ofrecimiento, dijéramos de alguna manera, que el profeta en nombre de Dios les estaba haciendo, ¿verdad? Porque el Señor los estaba amenazando de lo que iba a ocurrir, pero al amenazarlo les estaba dando la oportunidad de que ellos recapacitaran, y es lo que realmente pasó, ¿verdad? O sea que esa amenaza va con un llamamiento a recapacitar por amor. Así es, dijéramos que sí, ¿verdad? Va a estar interesante entonces para que podamos estar listos y preparados para esta quinta sesión. Muchas bendiciones, amados hermanos. Qué bueno poder tener una sesión más de este estudio del libro de Sofonías, uno de los profetas menores en esta serie de los profetas que hemos estado ya siguiendo por los últimos 2 años quizás en la iglesia. Y estamos ahora, vamos a ver nuestra quinta sesión del libro de Sofonías, que hemos titulado La bondad y la severidad de Dios, ¿verdad? Ese es el título que le hemos dado al libro, porque como dijimos al inicio, vemos en el libro un contraste muy marcado, por un lado de la bondad del Señor, pero por otro lado también su severidad. Y cómo el profeta Sofonías fue, dijéramos, utilizado por Dios para provocar un avivamiento en los días del rey Josías. Estas son las palabras que el profeta trajo a Josías, al rey Josías, al principio de su reinado, al liderazgo de la nación de Judá, y también todo el pueblo, como hemos estado viendo, recibió la palabra, y lo más importante es que la pusieron por obra, la pusieron en práctica. Y Dios trajo un tiempo hermoso para la nación, un tiempo de bendición. Y eso es lo que anhelamos hoy día en nuestro país, en este tiempo difícil que estamos enfrentando. Anhelamos que Dios pueda traer un avivamiento en medio de su pueblo, en medio de esta nación. Y eso solo es posible cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, cuando la recibimos en el corazón y cuando la ponemos por obra, la ponemos en práctica. Y por eso estamos estudiando el libro de Sofonías, porque anhelamos que Dios haga eso en nuestro querido El Salvador. Vamos a ver la segunda parte en esta quinta sesión del capítulo 2, desde el versículo 4 al versículo 15. En la sesión anterior hablamos de la bondad de Dios cuando Él nos llama a congregarnos. Fue algo hermoso. Y hoy vamos a titular estos versículos con el nombre La bondad de Dios en sus juicios. ¿Cómo podemos ver la bondad de Dios en los juicios de Dios? Pareciera que no, como que fueran dos cosas contrarias. Pero quiero que meditemos en estos versículos acerca de la bondad de Dios, aún en medio de los juicios de Él, en medio de sus castigos, de sus disciplinas. Podemos ver también la bondad de Dios en estos momentos. Y vamos a leer, abra su Biblia, vamos a leer del versículo 4 al versículo 15. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice el profeta Sofonías: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay, dice, de los que moran en las costas del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Dice: y te hará destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar
praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Ahí aparecerán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Versículo 8. Yo he oído, dice, las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá, dice, por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, dice, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada? Hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Entonces, vemos aquí cómo habla el profeta de los juicios, como hemos venido hablando, del castigo, de la severidad de Dios. Y en estos versículos del capítulo 2 vemos 4 grupos aquí. Quiero que identifique, mire si lo marca ahí aún en su Biblia, porque podemos identificar que el profeta se dirige aquí a 4 pueblos diferentes. Dios va a juzgar a cada uno de estos 4 pueblos. Y fíjese qué curioso que cada uno de estos lugares de las naciones a las que el profeta se dirige, está cada una en direcciones diferentes. En los 4 puntos cardinales, al norte, al sur, al este y al oeste, se está refiriendo el profeta. Todo a su alrededor, todo alrededor de la nación de Judá iba a ser juzgado, iba a ser castigado. Entonces, como vimos también ya en la sesión 3, ¿verdad? Todos esos grupos, esos 7 grupos que menciona el profeta en el capítulo 7 que iban a ser castigados por el Señor. Ahora aquí se está refiriendo a las naciones vecinas, todas a su alrededor. Dios, y esto nos habla de que Dios va a castigar a todo tipo de persona y todo tipo de actitud equivocada contra Él. Dios no va a hacer acepción de personas. Fíjense, habla de las ciudades de los filisteos hacia la costa, la Canaán dice. Y el profeta menciona 4 ciudades dentro de lo que era la nación de Filistea, el pueblo filisteo. Hubieron 5 ciudades principales. Solamente deja el profeta sin mencionar la ciudad de Gad, pero ahí menciona a Gaza, a Ascalón, a Asdod y a Ecrón. Eso era hacia el este, hacia el este. Al oeste dice la tierra de Moab y la tierra de Amón. Los hijos de Lot, del incesto de sus hijas con su padre Lot. Estos pueblos despreciaron al pueblo de Dios, a la nación de Israel. Y por eso
el Señor los compara aquí que iban a quedar como Sodoma y Gomorra, o sea, es decir, como cenizas. Sería como estatua de sal y como cenizas quedarían estas naciones al oeste de Judá. Luego menciona en el versículo 13, menciona el versículo 12, menciona Etiopía, que estaba al sur de Judá, al este, al oeste, y Etiopía al sur. Y finalmente, en los últimos versículos que leímos, el profeta menciona al norte, a la ciudad de Nínive, a Asiria, que en ese momento era la nación más poderosa. Y hace referencia a que iba a quedar como desierto, quedaría seca, porque Nínive, Asiria, fue conocida por su sistema de irrigación. Su sistema de irrigación hizo que fuera una tierra fértil, que hubieran muchas flores y mucho verde, dijéramos, pero iba a quedar seca, dice el profeta, al norte, la ciudad de Nínive. Y eso efectivamente ocurrió en el año 612, cuando Babilonia invadió esta ciudad. Entonces, ¿qué nos habla todo esto? ¿Qué les estaba diciendo el profeta? Acuérdense que el profeta se dirige al rey Josías, a sus líderes y a toda la nación de Judá. El anuncio del profeta de que Dios iba a juzgar a todos sus vecinos en todas las direcciones era para ellos un poderoso recordatorio. El profeta les estaba recordando que nadie iba a quedar impune delante de Dios, delante del juez justo de toda la tierra, como le llaman las escrituras a nuestro Dios, que era falso. Ese pensamiento que algunos de ellos tenían era un pensamiento infundado. Lo puede ver en el versículo 12, hablamos un poco de eso ya en una sesión anterior. En el versículo 12 dice que algunos de ellos pensaban y decían: Jehová ni hará bien ni hará mal. O sea, en otras palabras, no importa cómo nos comportemos, no importa cómo nosotros seamos, al final y cuentas, el Señor Jehová no va a hacer nada. Él es indiferente. Y dice el pasaje en el versículo 12 del capítulo 1 que eran hombres, dice, le llama el profeta, hombres que reposaban tranquilos como el vino asentado, como el vino que se deja ahí embodegado y se asienta. Así eran, dice, esos hombres que pensaban de esa manera. Obraban impíamente y como que no les iba a ir mal, como que les iba a seguir yendo bien. Pensaban que el Señor no los iba a castigar por eso, pero el profeta les está haciendo ver que Dios iba a traer sus juicios en todas las direcciones, que nadie iba a escapar de su justicia. Por una parte, Dios como juez justo, Él sabe castigar y Él sabe también premiar, Él sabe también galardonar. Eso nos dicen las Escrituras en 2 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 8. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo acerca de cómo el Señor sabe galardonar a los que le buscan. Él dice, ya para partir está él, y dice de la siguiente manera: por lo demás, dice el apóstol, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Pero Pablo le llama a Dios el juez justo que le iba a galardonar. Pero en el Salmo 7, el salmista también le llama a Dios juez justo, pero aquí él se refiere a que el juez justo va a castigar, como está diciendo aquí el profeta Sofonías. Dice el Salmo 7,
versículo 11. Dios, dice, es juez justo. Y como es juez justo, dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Es que si Dios fuera injusto, Él no fuera severo y no estaría enojado contra el impío. Todos los días, dice el salmista. Pero la Biblia le llama a nuestro Dios el juez justo de toda la tierra. Así le llamó a Abraham cuando se le apareció a él. Y cuando Dios le anunció el juicio que traería sobre Gomorra, sobre Sodoma y Gomorra. Abraham le dijo, el juez justo de toda la tierra no va a hacer justicia. Y así le llama el salmista, y así le llama el apóstol Pablo, porque Él es el juez justo que sabe galardonar porque Él es bondadoso. Él es el juez justo que sabe castigar porque Él es severo con la maldad y con la iniquidad. Por eso hay un cielo y por eso hay un infierno también. Hay un cielo y hay un infierno, porque hay un galardón y hay un castigo, porque Dios es bueno y Dios es severo también. Por eso estamos hablando de su bondad y de su severidad. En la carta a los romanos, por eso el apóstol Pablo, mire lo que dice la carta a los romanos en el capítulo 2, versículo 6 al versículo 11. Vamos a leer la palabra del Señor aquí. Hablando de esto, el apóstol Pablo dice, el cual dice, hablando del Señor, pagará, dice, a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Todo ser humano, dice, que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. O sea, en el mismo pueblo de Dios o fuera del pueblo de Dios, como ya el profeta les habló, así Pablo dice que no hay acepción de persona delante de Dios. El versículo 10, Romanos 2:10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Definitivamente, Él va a hacer justicia. ¿Cómo nos comportamos hoy? ¿Cómo nos conducimos ahora en esta vida? Esto hará una diferencia, hará una repercusión en la vida eterna. Habrá una diferencia en la eternidad dependiendo de cómo nos comportamos, cómo vivimos ahora. La manera en que vivimos hoy repercutirá en cómo será nuestra eternidad. No nos equivoquemos pensando como ellos pensaban que Dios no hará ni bien ni hará mal. Él hará bien y Él hará mal. Él es el juez justo de toda la tierra. No creamos que si sembramos viento vamos a cosechar calma. Como dice la carta a los Gálatas, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando vemos entonces los juicios de Dios sobre este mundo, cuando vemos los juicios de Dios a nuestro alrededor, debemos pedirle al Señor que nos dé ojos para ver y nos dé oídos para oír, nos dé un corazón para aprender de ellos, de sus juicios y poder así aprender y ver su bondad, especialmente para nosotros como el pueblo de Dios, que Él nos dé corazón para ver su bondad en medio de sus juicios. Y quiero
referirme especialmente a dos cosas, dos formas en que podemos ver su bondad en medio de sus juicios. Número uno, podemos ver su bondad cuando Él nos amonesta por medio de ellos. La bondad de Dios en su juicio la vemos cuando Él nos amonesta por medio de esos juicios. Tomemos una porción del Salmo 19 para poder, dijéramos, discernir mejor cómo puede ser de bendición para nosotros los juicios de Dios, cómo podemos ver la bondad del Señor para nuestras vidas en medio de sus juicios. Eso es lo que pasó con la nación de Judá en los días del rey Josías. Ellos vieron la bondad de Dios. El profeta, en nombre de Dios, él anunció la severidad de Dios, pero para ellos resultó todo esto en algo bueno, en algo positivo. El Salmo 19 dice, leamos del versículo 9 al versículo 13. Dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor, dice, son verdaderos, todos ellos justos. Deseables, dice, más que el oro. Así, dice, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, dice, y mire esto, tu siervo es amonestado por ellos, por los juicios del Señor. En guardarlos, dice, hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces, dice, seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Qué hermoso. Dice el salmista, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y el salmista ve a estos juicios de Dios como oro fino y como miel que destila del panal. Así los ve él. ¿Por qué los ve así? Porque dice que él es amonestado al verlos y al recibirlos y guardarlos. Dice el salmista en el Salmo 19 que él va a ser guardado de soberbias y va a poder entender, va a poder discernir mejor sus propios errores, sus propias fallas, y que Él lo va a guardar de soberbia y va a permitir de esa manera que Él pueda ser íntegro y pueda ser librado de error. Eso fue lo que ocurrió con el rey Josías. Josías, sus líderes y el pueblo de Judá recibieron estos juicios de Dios, los apreciaron como oro y los recibieron y los saborearon como miel del panal. Y eso los libró de su soberbia. Y ellos se humillaron delante de Dios. Se humillaron, creyeron la palabra de Dios, se humillaron y Dios los preservó en integridad. Qué hermoso. Cuando vemos que sus juicios son justos y verdaderos y somos amonestados por ellos, entonces podemos disfrutar la bondad de Dios cuando recibimos la amonestación. Como dice el salmista, podemos discernir nuestros propios errores. Sus juicios justos pueden ser como un espejo delante de nosotros, para vernos en ese espejo de manera que seamos guardados de nuestra soberbia. Y en ese contexto, esa soberbia es los propios errores que a veces los negamos, no los aceptamos, no los reconocemos y persistimos en ellos con orgullo.
El dicho popular dice, cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. Así dice el dicho popular. Cuando veas las barbas de tu vecino remojar o afeitar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué quiere decir ese dicho, ese refrán? Cuando veas algo que pasa a tu alrededor, cuando algo le pase a otros, prepárate o sé prudente para que no te vaya a pasar lo mismo. Eso quiere decir, y eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo podemos ver la bondad del Señor en nuestras vidas? Estoy recordando a uno de nuestros hijos, quizás fue al que menos disciplina le dimos de niño. Y lo que ocurría es que una vez le preguntamos acerca de esto, ¿verdad? De por qué él era obediente. No era tanto de que dijéramos, él tuviera, dijéramos, más temor de Dios que los de sus hermanos, o que él había sido enseñado más que sus hermanos, pero él aprendió esta lección desde muy pequeño. Y él decía que no le gustaba ser disciplinado con vara. Entonces, él cuando miraba que sus hermanos cometían un error, entonces rapidito él se enmendaba y no hacía las mismas cosas para que no le cayera disciplina a él también. Pero qué triste es cuando alguien no recibe consejo, ¿verdad? Como dice el dicho, el que no recibe consejo no llega viejo. No recibe amonestación y persiste en su error, en sus malos caminos. Eso es la soberbia que leíamos en el Salmo 19. El salmista describe el corazón sabio como aquel que aprende y recibe amonestación a través de los juicios de Dios, de los justos juicios de Dios. Cuando Dios se muestre severo para con otros y nosotros seamos testigos y decimos, es justo eso que le está pasando. Qué bueno que están castigando a ese que ha hecho lo malo. Cuando digamos eso, recibamos la amonestación también para nosotros mismos. Y que Dios entonces nos dé oídos para oír y ojos para ver. Y no necesitamos ser directamente disciplinados. Cuando veamos la ira de Dios, la severidad de Dios a nuestro alrededor, recibamos la amonestación y de esa forma podemos recibir la bondad de Dios. Pero la segunda manera en que podemos ver la bondad de Dios en sus juicios es que Él nos llama a través de sus juicios a temerlo y a adorarlo. Esa es la segunda manera que quisiera que reflexionemos. Porque eso es lo que pasó en la historia en los días del profeta Sofonías. El profeta anunció la severidad de Dios, les hizo ver los juicios de Dios. Y para ellos ellos saborearon la bondad de Dios al ver los juicios de Dios, porque ellos recibieron la amonestación y temieron a Dios y le adoraron. Se humillaron, le adoraron, le contemplaron y vivieron de otra manera de como habían estado viviendo como nación. Eso dice el libro de Apocalipsis. Tomemos este cántico en el libro de Apocalipsis que el escritor, el apóstol Juan le llama el cántico de Moisés y el canto del Cordero. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 y versículo 4 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, ¿cómo dice este cántico? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo,
por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Lo que este canto está diciendo, por un lado, es que, como ya dijimos, los juicios del Señor son justos y son verdaderos. Siempre Él es justo cuando nos disciplina. Cuando Él muestra su severidad, siempre Él es justo. Siempre Él está en lo correcto y nosotros en lo incorrecto. Pero dice el mismo cántico que al ver estos juicios, dice, ¿quién no te va a temer? ¿Quién no va a temer al ver tu justicia? Dice, ¿y quién no te va a adorar? ¿Quién no te va a glorificar al ver tus justos juicios? Por eso es que hay tanta maldad en el mundo. Por eso es que en nuestro propio país estamos sufriendo lo que estamos pasando. Porque imagínense lo que hemos visto estos últimos años en nuestro país. Cuánta corrupción, cuánto robo descarado. Solo eso de la presa esa, el Chaparral, más de 500 millones, eso es algo tan evidente, está allí. Lo que no hicieron en 11 años, hoy lo acaban de hacer en un año. Y no es que querramos tirarle flores, no pretendo hacerle publicidad aquí al gobierno, no es ese mi objetivo, pero ¿cómo no va a haber tanta necesidad, tanta injusticia, tanta corrupción, tanto crimen, tanta maldad, tanta delincuencia en nuestro país, si la gente que ha estado en el gobierno dirigiendo los destinos de nuestro país, en todos los poderes del Estado, nadie se salva de esto, si no hacen justicia? Así dice el proverbio, cuando la justicia sale torcida, entonces el pueblo se desenfrena. Entonces la maldad se multiplica sobre la tierra. Pero cuando hay justicia, entonces viene el temor. Y podemos entonces caminar de otra manera. Y es lo que está diciendo aquí el cántico de Moisés. Dice, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Porque tus juicios se han manifestado. Veamos los juicios de Dios sobre el mundo. Que Dios nos dé ojos porque a veces no lo vemos. Que Dios nos dé oídos para escuchar la advertencia de la palabra de Dios, como lo hicieron los judíos en los días del profeta Sofonías y durante el reinado de Josías. Ellos escucharon la palabra. Ellos vieron que los justos juicios de Dios eran verdad y se arrepintieron y enmendaron sus caminos. Los juicios de Dios pueden ser una bendición porque además de amonestarnos, nos pueden llevar a la adoración del Dios verdadero. Al ver sus juicios podemos comprender la falsedad de ese pensamiento, dijéramos, de esa filosofía que estaba de moda en los días de Sofonías. Como está de moda hoy día ese mismo pensamiento. Jehová, o sea Dios, ni hará bien ni hará mal. Podemos hacer lo que querramos porque al fin y al cabo no iremos a la cárcel. Podemos extorsionar y al fin y al cabo ni nos van a agarrar. Podemos robar y al fin y al cabo ni vamos a ir presos. Podemos hacer lo que querramos y no nos va a pasar nada, estaban diciendo ellos. Usted que me escucha, dejemos de pensar de esa manera en nuestro país. Dejemos de pensar de esa manera aún en medio de la iglesia, de que si seguimos haciendo lo malo nada va a pasar. No, el Señor nos está advirtiendo, nos está haciendo ver que Él es el juez justo de toda la tierra, que eso es una mentira del diablo, es una mentira del enemigo de nuestras almas. Dios sí está pendiente. Ese era un pensamiento para negar a Dios. Es como decir que Dios era indiferente a nuestras dificultades.
Por años hemos estado orando en nuestro país. La iglesia ha orado. Y gloria a Dios por la oración, ¿verdad?, que fue convocada esta semana por el presidente de nuestro país. Gloria a Dios, porque el nombre del Señor fue invocado el día lunes. Y eso debemos hacer cada día, porque es una verdad que si clamamos a Dios y nos humillamos delante de Él, Él va a sanar nuestra tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Él no está desinteresado, Dios está interesado. Es una falsedad ese pensamiento. Él nos interesa, decían ellos, en nosotros. Entonces, cuando pensamos así, podemos atribuir al azar, a la casualidad, lo que acontece a nuestro alrededor. Pero Dios no quiere que pensemos de esa manera. Lo contrario a eso es que pensemos como la Biblia, como las Escrituras nos enseñan, de que Dios está presente en la vida del ser humano. Dios está presente en medio de nuestro país. Los ojos del Señor han estado encima de nosotros y Él ha visto todo lo que ha pasado. Y Él no es indiferente. Y Él es el juez justo. Él le interesa la justicia y Él mismo por eso se encarga de disciplinarnos y de corregirnos como Padre responsable. Eso nos enseña la Biblia. Y si pensamos como la Biblia nos enseña, eso nos va a llevar a temer a Dios y a venerar a Dios, a adorar a Dios, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 9. Fíjese lo que dice el escritor a los Hebreos. Por otra parte, dice 12:9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, dice. O sea, cuando hay un padre correcto, responsable y que corrige, dice, lo temíamos, lo respetábamos, lo venerábamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si nosotros, dice, obedecíamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos corregían, y los temíamos y los venerábamos, ¿cuánto más debemos de temer al Padre de los cielos, al Padre de los Espíritus, a nuestro Creador, pues, que es el Padre celestial, dice, y si lo obedecemos, dice, vamos a vivir. Y dice el versículo 10, aquellos, dice, o sea, nuestros padres terrenales ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía mejor. Pero el Padre celestial, nuestro Dios, que no solamente es Padre, pero que es juez justo también, dice que nos disciplina para lo que nos es provechoso, dice, para que participemos de su santidad. No podemos seguir pensando que si despreciamos a Dios nos irá bien. No podemos seguir pensando que si seguimos en nuestros malos caminos nos va a seguir yendo bien. Dios nos está hablando y nos está diciendo, basta ya. Él ha escuchado nuestras oraciones. Mejor pensemos como la Biblia nos dice, adorémosle y viviremos. El Salmo 2 dice, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Podemos concluir esta quinta sesión pudiendo orar y pedirle a Dios que Él nos dé ojos para ver, nos dé oídos para oír y nos dé un corazón sencillo, un corazón humilde para recibir su amonestación
y entonces podamos temerlo, temer a Dios y darle gloria. Y de esa manera poder ver la bondad de Dios aún en medio de sus juicios. Quiero terminar leyendo unos versículos en la carta a los Romanos en el capítulo 1. Hablando de todo esto que hemos estado diciendo, mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios, dice, o sea, la severidad de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, dice, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cada día vemos la severidad de Dios manifestarse en sus juicios desde el cielo, dice. Todos los fenómenos celestiales, todos los fenómenos que pasan y a través de los cuales Dios trae sus disciplinas y sus correcciones a las naciones. Todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor no son casualidad. La Biblia nos enseña y nos muestra un Dios soberano que está en control de cada detalle. El Señor Jesús dijo que ni siquiera dijo caen 2 pajaritos en tierra sin el consentimiento de nuestro Padre Celestial. Él tiene cuidado de cada cosa. Hasta los cabellos de nuestra cabeza, Él los tiene contados. Él tiene control de todo, aún de las cosas más pequeñas. Y cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no le van bien a otros, recibamos la amonestación. Temamos a Dios, adoremos a Dios, vivamos para la gloria de Dios y saboreemos de esa manera la bondad de Dios. Que el Señor en su misericordia lo haga en nuestro país, en nuestras iglesias, en nuestras casas, que podamos ver la bondad de Dios como la vio Josías, como la vio la nación de Judá, después de que ellos recibieron la amonestación del Señor. Que el Señor nos bendiga. Al concluir esta sesión, podemos ver que hemos sido llamados a poder ver que los juicios de Dios traen también la parte buena para sus hijos. Somos llamados a poder ver que cuando alguien está en juicio, que nuestros corazones también entren en meditación de lo que está sucediendo. Pero quizás lo más importante es que Dios nos manda a que nosotros podamos adorarlo a Él, porque Él es un Dios justo. Vamos a orar, hermanos, para concluir esta sesión número 5 y digámosle al Señor: Señor, trae ese avivamiento, trae ese corazón conforme a tu voluntad, Señor. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos porque tú eres un Dios que manifiesta su bondad a través de los juicios. Esta noche hemos aprendido, Señor, que tus juicios van a ser justos y son justos desde ya, Señor. Pero tú nos enseñas a nosotros a que podamos verte en medio de ellos y que podamos adorarte, Señor, y poder reconocer que tú eres el Dios verdadero y justo. Señor, que nuestro corazón pueda estar alineado, Señor, que pueda estar pendiente de cuáles son tus caminos, mi Dios. Señor, porque tus juicios son justos y verdaderos y queremos reposar en ellos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que nos trae vida y nos trae un corazón renovado delante de ti. En Cristo Jesús oramos, Padre bendito. Amén.